Muy buenas tardes, muy buenas tardes, pero muy buenas tardes. Estamos acá en Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Y estamos comenzando un nuevo tiempo de oración acá, desde Jalapa, Veracruz, México, para todo el mundo. Hoy queremos hablarte de la sabiduría. Hoy queremos hablarte del ser sabio. Y hoy queremos dar este mensaje para que todo aquel que se cree sabio no se vuelva ignorante en la palabra. ¿Sí? No se vuelva ignorante, creyendo de que ya todo lo sabe. Pero antes queremos mandar un fuerte saludo allá hasta Costa Rica, directamente hacia mi cuñada Tania y a sus hijas Marshall y Dominic, a mis sobrinas. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Marshall y Dominic Mason. Quiero mandarles un fuerte abrazo desde acá, desde México. De verdad, los llevo y las llevo en mi corazón. Quiero mandarles un caluroso abrazo y decirles que las extraño mucho. Me gustó mucho, tuve una noticia hermosa de escucharlas hoy, escuchar sus voces y de ver que están bien. En estos tiempos donde necesitamos estar más unidos de la familia y darme cuenta de que ellas están bien, tanto mi cuñada como mis dos sobrinas, que ya no les puedo decir niñas porque ya las he visto y las he visto muy grandes ya. Así que sepan que tienen aquí a un tío que las ama mucho, que les manda un fuerte abrazo, que les gustaría que estuvieran aquí a la par para ir a visitar diferentes lados, pero que también me puedan acompañar acá en la radio a dar un mensaje, porque a ellas Dios las utiliza. A las tres, a Tania, a Marshall y a Dominic, Dios las utiliza mucho para dar una palabra. Muchas gracias, Tania, por cuidar a mis sobrinas también y darles esa felicidad que veo que ellas tienen. Muchísimas gracias, Tania. Un abrazo para ti, para Marshall y para Dominic, que las quiero muchísimo, las extraño muchísimo y que en algún momento de la vida vamos a unirnos para poder dar un mensaje de Dios. También darle gracias a todos los que pues están por ahí conectados, a todos los que nos siguen en las plataformas de Facebook Live y en la plataforma de Cielos Abiertos Radio, nuestra radio online acá en Jalapa, Veracruz, México. Y es importante que hoy hablemos de este tema. Es importante de que hoy nos desarrollemos en este tema de sabio a ignorante. Así le pusimos al tema, de sabio a ignorante. Y te voy a explicar por qué le pusimos este tema. Muchas veces la palabra de Dios en Proverbios dice que no nos fiemos de nuestra propia prudencia. En otras palabras, que aunque creas saberlo mucho, no te fíes de que lo sabes, porque algo vas a aprender nuevo. También en la palabra de Dios nos habla de que el que esté firme, cuide que no caiga. También nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo hoy te quiero hacer una pregunta que con esto vamos a comenzar el tema de sabio a ignorante. Y vamos a utilizar estos 20 minutos para poder implantar una palabra al pueblo. Y después vamos a estar orando para que Dios pueda ser fértil a ti que me estás escuchando, que eres una tierra fértil. Y vamos a hablar de sabio a ignorante. Pero quiero que me acompañes a la palabra de Dios que está en Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 18 al 23. Y te repito el tema, y vas a tener tiempo, comparte este link, comparte la radio
para que más personas nos estén escuchando. Y también un abrazo fuerte a mi querida Costa Rica, que aunque yo esté aquí en México, la llevo en mi corazón. Y todos esos lugares que estuve allá predicando, dando la palabra, se los agradezco muchísimo. Van a ser de verdad levantados en Cristo. Dice la palabra: no temáis, manada pequeña, porque al Señor os place daros el reino. Y eso es lo que hoy venimos a hablar, porque mucha gente pues está firme y cree que está levantada, pero bueno, esperemos que Dios los tenga en alta estima. Y eso es lo importante, que tenemos que tener esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero que me acompañes, como te dije, a 1 Corintios 3, versículos 18 y 23. Y si me permites, voy a leer para que podamos ser ilustrados de la palabra de Dios. Dice en el 18: nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. El 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él los cacha, los ve a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hoy vamos a hablar de sabio a ignorante. Y tú que estás ahí escuchándome, y tú que estás ahí siguiéndonos por la señal de la radio y por Facebook Live, quiero, antes de entrar al tema, comentarte dos puntos importantes. Cuando nosotros creemos saberlo todo, es cuando realmente nos damos cuenta en Cristo que no sabemos nada. Y cuando comenzamos a decir que somos los que conocemos, es cuando realmente nos damos cuenta que todavía nos falta mucho en Cristo por conocer. Y esto es importante darnos cuenta, porque la palabra de Dios dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Hay otra frase también en la misma palabra que dice que el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Y el que es enemigo del mundo, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y eso es lo importante, que tenemos que aprender, que para que el que es sabio aquí en la tierra es ignorante de las cosas espirituales. En Efesios 4, 23 al 32 dice, en el 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos estos versículos yo se los estoy brindando para que usted vea que Dios es el perfecto, el creador de todo. Y en Proverbios 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
No el temor de qué dirán, no el temor de los demás, es el temor a Jehová. Si quieres comenzar a ser sabio, tienes que comenzar a entregar tu vida a Cristo. Él te va a transformar, a formar y a corregir lo que tenga que corregir en tu vida. Él es el principio de todo. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y cuando tú temes a Jehová, cuando tú respetas sus mandamientos, cuando tú te formas en las enseñanzas de Él, es cuando Dios comienza a hacer de ti un hombre y una mujer sabia. En la palabra de Dios también los discípulos a veces no entendían, porque Dios hablaba por parábolas, para que el que tenga oídos, que oiga. Y muchas veces ellos mismos le dijeron: Señor, ¿por qué hablas por parábolas? No te entendemos. Y el Señor les dijo: no es tiempo para que ustedes sepan estas sazones. Quiere decir que conforme tú vayas creciendo en la madurez espiritual, vas entendiendo el propósito de Dios en tu vida. Y vas entendiendo al llamado que el Señor te hizo para un propósito específico. Entonces queremos darle a entender a la gente que con estas enseñanzas no es porque lo sepamos todo, sino porque simple y sencillamente el Señor va revelándose a su pueblo conforme Él quiera. Él nos amó primero, fue la primera revelación que Él hizo en nuestra vida, el verdadero amor. Y ese verdadero amor fue revelado en ti y en mí, conforme a nuestro propósito. Hay personas que pues anuncian la venida de Cristo y dicen: Cristo viene en el 2020, en el 2010, en el 2000. Pero dice la palabra que no sabemos ni el día ni la hora. Y esas personas que a veces dicen la venida de Cristo son los que más se dicen ser sabios, pero no han atinado, como decimos nosotros, en el tiempo de la venida de Dios. Lo que sí sabemos es que en la palabra dice que el Señor está a la puerta, Apocalipsis 3:20, y Él está tocando a la puerta. La persona sabia sabe reconocer cuando Dios hace un llamado. La persona sabia sabe poner sus cosas conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. La persona sabia sabe cómo Dios actúa en su vida y cuándo está exhortando al Señor, cuándo está edificando y cuándo lo está consolando. Por eso es que dice en la palabra en 1 Corintios 3:20: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Que son vanos. Todo conocimiento aquí en la tierra para Dios es vana conforme a su espíritu. Es mejor conocer las cosas espirituales que no conocer las cosas carnales. Porque el que es de la carne reconoce las cosas de la carne, y el que es del espíritu reconoce las cosas del espíritu. Dice: porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Quiero darte a entender esta frase con una parábola o una pequeña enseñanza. Decimos en el mundo que por la boca muere el pez. Y el Señor dice que con los dichos de tu boca serás atado. En otras versiones dice: no te ates con los dichos de tu boca. También el Señor nos dice que cuando decimos sí, es sí, y cuando digamos no, es no. Que no prometas si no vas a cumplir, porque es mejor que no prometas a prometer sin cumplir. Eso es sabiduría. La sabiduría también delante de Dios es ser prudente. Muchas veces, y hasta yo mismo tengo que decírmelo,
Nos hemos equivocado en lo que decimos, en cómo lo decimos. Y a veces tenemos que ser hasta inteligentes y prudentes. Lo hablábamos en un día de estos con la parte de los pensamientos. A veces pensamos cosas. Y hay una frase que yo les dije, y espero no incomodarlos con esta frase, pero a veces tenemos que conectar nuestra boca con nuestro cerebro. Y lo digo primeramente por mí, porque a veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Y eso también es parte de ser sabios. El Señor dice en Efesios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Todos en esta vida tenemos que cambiar alguna actitud, alguna forma. Y eso es parte también de ser sabio. Saber en dónde está la equivocación y no quedarse tanto en la equivocación, no quedarse tanto en el suelo, sino levantarse. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos nos acordamos de Saulo, antes de ser Pablo, cuando perseguía a la iglesia, cuando mataba, cuando andaba persiguiendo a los cristianos. Pero que cuando iba para Damasco, el Señor Jesús se le presenta y lo ciega. ¿Por qué? Porque Pablo estaba forjando su entendimiento en las cosas que ha conocido, que ha leído, que estudió y las que veía con sus ojos físicos. Mas el Señor le dijo: eso no me sirve en ti. Te haré un hombre nuevo. Y para comenzar a hacerte un hombre nuevo, tengo que comenzar a abrirte tus ojos espirituales y cegarte en tus ojos físicos, para que lo que veas sea lo que creas. Por eso es que nosotros a veces decimos que nosotros no vemos para creer, sino que creemos para ver, porque nuestra fe viene de adentro, de las cosas que no se ven, de lo que todavía no existe, de lo que todavía no está formado. Y Pablo fue cegado por Jesús y llevado a Damasco, y le dijo algo: quédate ahí hasta que se te diga qué tienes que hacer. Y qué fuerte, porque a Pablo, cuando Ananías le puso las manos y pudo recobrar la vista, le dijo: el Señor dice que vas a ver lo que has de padecer en su nombre. Y qué glorioso es ese momento, porque Pablo pudo ver, pudo comprender, pudo entender cuál había sido su llamado. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo inmediatamente después de que se le fue dicho estas palabras? Se bautizó. ¿Salió a predicar? No. ¿Salió a poner una iglesia? No. Salió a seguir el orden que tenía que seguir, que era bautizarse, para seguir los procesos de Dios en su vida. Parte de nuestra sabiduría está en las manos de Dios, a esperar, porque Pablo esperó. Pablo no se precipitó. Pablo no salió corriendo. Pablo esperó. Esperó a que el Señor le diera una palabra, a que el Señor le dijera cuál era el siguiente paso. Pablo no se precipitó. No dijo: ay, como ya me abrieron los ojos espirituales, ya tengo un don, ya tengo el don de esto y el otro, entonces me voy a ir a poner una iglesia. No, Pablo esperó a cumplir los pasos de Dios, los procesos de Dios en él. Después de ser bautizado, Pablo dice que pasó un tiempo con los discípulos. Quiere decir que se discipuló para poder seguir el proceso de lo que Dios tenía para él. Él después de ser bautizado, no salió corriendo a predicar, no, él se discipuló. Tuvo un tiempo de conocimiento espiritual para poder saber. Pablo era letrado, Pablo era un conocido de la palabra, tenía un maestro, él tuvo un gran maestro, pero también
Él se dio cuenta y conoció al maestro de maestros, que era Jesucristo. Y esperó a que Jesucristo lo guiara, lo formara, lo cuidara, lo restableciera, para que pudiera hacer las cosas en el orden de Dios. Eso también es parte de la sabiduría. Si le temes a Dios, vas a respetarlo, vas a cuidar su palabra y vas a hacer las cosas en orden, no en desorden. Y cuando está el orden en ti, Pablo comenzó a dar palabra de Dios. Por eso es que nosotros decimos, no os conforméis en este siglo, porque ¿qué es lo que se está dando en este siglo? En este año 2020, muerte. Y si nos conformamos, nos echamos a morir. Hay gente que ha dicho que ya está muerta físicamente o espiritualmente. ¿Cuántos hemos visto que andan ahí como zombies, muertos espiritualmente? Porque se conformaron a este siglo, se acomodaron a este siglo, a la famosa nueva normalidad. Y dice la palabra, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dicen que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice que también guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y no hay nada que pueda cambiar la voluntad de Dios en nuestra vida. Podemos pasar situaciones difíciles, etapas y momentos de verdad bastante fuertes en nuestra vida. Pero lo único que nos va a guiar es la sabiduría, el temor a Jehová, el dejarse guiar por Dios, el que Él sea el que nos guíe, el que nos dé ese fortalecimiento en los momentos de debilidad. Porque Él dice que de tu debilidad Él se fortalece. Mantente firme en lo que Dios te dijo. Mantente firme en el llamado que Dios tiene para ti. Mantente firme en el propósito que Dios tiene para ti. Porque el principio de la sabiduría es que tú le temas y guardes sus estatutos en tu vida. Que hagas la voluntad de Dios en tu vida. Eso se llama obediencia. Y la obediencia también es característica de la sabiduría. Si eres obediente a Dios, Él te va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Mantente firme, mantente ahí y el Señor va a exaltarte. No tienes que exaltarte tú. Hay una frase que yo utilizo que no hagas bulla de tu éxito, sino que tu éxito haga bulla por ti. Deja que Dios actúe en tu vida y verás la gloria del Señor en tu vida. Ya casi volvemos. Vamos a una pequeña pauta y regresamos. Aquí en Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Hola, les habla su amiga Jovita Lozano, su psicóloga en casa, y quiero invitarlos a que sintonicen todos los sábados a partir de las 3 de la tarde Cielos Abiertos Radio, la radio en acción, donde tendremos la oportunidad de conocernos y dialogar sobre nuestra condición actual. Intégrate y descubre cómo liberar la tensión, cómo trascender y vencer las barreras, cerrando ciclos para reiniciar una nueva vida. Recuerda, tenemos una cita todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo, pastor y profeta Aaron Royce. Deseo hacerte una atenta invitación a nuestro programa
Llévame de vuelta, llévame de vuelta. Con un contenido de edificación y llenura a retornar al deseo original de nuestro Padre y Dios. Cada lunes, 7 p.m. hora México, 6 p.m. Costa Rica, 8 p.m. República Dominicana, en tu radio favorita, Cielos Abiertos Radio, la radio en acción, en acción. Volvemos nuevamente acá en Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Espero que medites con respecto a la sabiduría. Espero que medites con respecto al tenerle temor a Jehová. Espero que medites con respecto a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, no hacer nuestra voluntad. Espero que sea Dios el que hoy te esté diciendo que la sabiduría de este mundo para Dios es poca. Porque cuando te dice ser sabio es cuando más tienes que aprender. Cuando te dices que ya lo sabes todo es cuando realmente tienes que comenzar a dejar que Dios guíe tus pasos. Que sea Él el que realmente esté llevando la batuta de tu vida. De que no permitas que el enemigo muchas veces trate de ponerte una falsa sabiduría humana para poder llevarte a donde el enemigo quiere llevarte. Que si te estás moviendo sea porque Dios te lo dijo, no porque el enemigo te lo puso. Yo le decía a un amigo ahora temprano, quédate ahí donde el Señor te puso, déjate que el Señor te deforme y te vuelva a formar en una nueva criatura. Decimos que somos nueva criatura y seguimos viviendo en el viejo hombre. Seguimos haciendo lo mismo que hacía el viejo hombre. Y eso no solo te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo también. Porque la palabra va y viene, nunca vuelve vacía. Decía, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Sea lo que seas, sea el título que tengas, sea la profesión que tengas, eres de Cristo. Y si Cristo te dice, ve aquí, ve. Si Cristo te dice, no vayas allá, no vayas. Les decía de Pablo, el Señor le dijo a Pablo, ve, entra a Damasco y quédate ahí hasta que se te diga qué hacer. ¿Qué tal si Pablo le hubiese dicho al Señor Jesús, no, porque yo tengo cartas del rey y de esto y del otro, y tengo espada y tengo conocimiento, Gamaliel fue mi maestro y esto y el otro? ¿Tú crees que todo ese conocimiento que Pablo tenía le sirvió para conocer realmente al Dios vivo? Miren que todo el conocimiento que Pablo tenía, y le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le dice, le responde, Jesús al que tú persigues. Pablo creía que matando y encarcelando a los cristianos iba a dejar o iba a quitarle el ministerio al Señor Jesús. ¿Crees que por
que por atacar a los demás vas a quitarle el ministerio a los demás. Por hablar mal de los demás le vas a quitar el ministerio. Se dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pablo creía que por matar cristianos se iba a morir Cristo. Y se le presentó y le dijo: ¿por qué me persigues? Porque el Señor Jesús sabía que Pablo mataba a cristianos por matarlo a él. Y no lo pudo hacer. No lo pudo matar. Simple y sencillamente, según él, creyendo hacer eso iba a frenarlo. Muchas veces la gente cree que por decirte algo te van a frenar. O por hablar mal de ti te van a frenar. Van a frenar el ministerio que Dios puso en ti. Eso no es ser sabio. Dejarse guiar por la emoción tampoco es ser sabio. Por los malos pensamientos tampoco es ser sabio. Dejarse que una situación tenga control en nosotros tampoco es ser sabio. David, cuando se enfrentó a Goliat, él sabía de que si dejaba que Goliat se acercara más, iba a ganar más terreno. Entonces, David fue sabio y dice que él corrió a la línea de batalla. No corrió de la línea de batalla, corrió a la línea de batalla. Y se enfrentó a Goliat en el momento justo, en el tiempo justo, en la línea correcta. Eso también es ser sabio. Eso también es ser sabio. ¿Qué pensaban todos los demás guerreros del pueblo de Israel? Que era grande, que era fuerte, que era temible, y tuvieron miedo. ¿Qué pensaron 10 espías de 12? Que habían fortalezas grandes, que habían gigantes y que era imposible vencerlos. Pero ¿qué pensaron 2 hombres sabios? ¿Por qué digo sabios? Porque le temían a Jehová y le creían a Jehová. Y Jehová les dijo que esa tierra era de ellos. Y no se dejaron guiar por lo que el enemigo les ponía, sino que fueron sabios y le creyeron a Dios. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se pararon. Todos los hombres y mujeres de la Biblia que hicieron algo diferente y que Dios estuvo en ellos y que Dios respaldó sus movimientos, fueron sabios porque le creyeron a Jehová. Creyeron en una palabra, no creyeron en lo que veían sus ojos físicos. Creyeron en la palabra que el Señor sembró en sus corazones. A Abraham le dijo el Señor: tienes que dividirte, apartarte de Lot. Si Lot va por la izquierda, tú vas por la derecha. Y si Lot va por la derecha, tú vas para la izquierda. Y Abraham fue sabio y se apartó. ¿A dónde llevó la falta de prudencia a Lot? A Sodoma y Gomorra. ¿Vivió Lot tranquilo ahí? No. Tuvo que salir con su esposa y con sus 2 hijos. ¿Y dónde estaba todo el rebaño y todas las ovejas que Lot se llevó cuando se separó de Abraham? Lo perdió. Lot perdió todo. Es más, perdió hasta la mujer, porque la mujer volvió a ver hacia atrás y se convirtió en estatua. La falta de sabiduría te hace perder lo que Dios te da.
La falta de sabiduría te roba lo que Dios te da. Abraham se separó de Lot y se fue totalmente a lo contrario. ¿Y cuál fue el término de Abraham al creerle a Dios? Por eso es que hoy lo llamamos padre de multitudes, porque creyó en Dios, le creyó a Dios y fue sabio. No se dejó guiar por su propia prudencia. No se dejó guiar por su sabiduría, por lo que Abraham creía. Se dejó guiar por la palabra de Dios en Abraham. ¿A quién le creía Elías cuando daba una palabra? ¿A lo que él sabía o a lo que Dios le revelaba? ¿A quién le creían los hombres de la Biblia? ¿A quién le creyó Josué cuando el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, no desmayes porque yo estaré contigo? Josué fue sabio y se dejó guiar por Dios. David fue sabio y se dejó guiar por Dios. Gedeón, aparte de que decían que era cobarde o era miedoso, fue sabio porque siguió la directriz del Señor y el Señor le dio grande victoria. Sama fue sabio porque se paró en el centro del terreno de lentejas y peleó una batalla con los filisteos, pero también era Dios el que estaba peleando. Fue sabio porque creyó en la palabra y el Señor le dio grande victoria. Todos los personajes bíblicos que han llegado a una grande victoria fueron sabios porque temieron a Jehová y lo obedecieron. ¿Cómo fue el término de Sansón? Sansón no fue sabio, hizo todo lo contrario a lo que el Señor le dijo. ¿Y cuál fue el término de Sansón? Quedar ciego y morir. ¿Cómo fue el término del rey Saúl? No fue sabio, no siguió, no obedeció al Señor. Fue quitado del reino y fue muerto por su propia espada. Algunos dicen que quedó loco, que ya terminó un tiempo de locura en su vida, pero fue porque no tenía la sabiduría, no le tuvo temor a Jehová e hizo lo que él quiso. Cuando salimos de la sabiduría de Dios, o sea, del temor de Dios, dejamos de ser sabios. Cuando no renovamos vuestro entendimiento, dejamos de ser sabios. Cuando seguimos nuestra propia prudencia, dejamos de ser sabios. Cuando no nos dejamos guiar por Dios, dejamos de ser sabios. Y nos convertimos, y va a sonar fea y dura la palabra, pero nos convertimos en inútiles, en cobardes. Porque peleamos con nuestras propias fuerzas una batalla que no nos corresponde. Vivo ejemplo de eso fue David. Fue a pelear una batalla que no le correspondía y cuando llegó a Siclag se dio cuenta que todo el pueblo había sido quemado y sus esposas y sus hijos habían sido llevados cautivos por abandonar el campamento. No fueron sabios. David no fue sabio. ¿El Señor mandó a pelear a David? No. Se guió por su propia prudencia, por ser agradecido con los filisteos. Y aún así fueron malagradecidos con él, porque lo devolvieron
Y cuando David llegó a Ziclag, se dio cuenta que su pueblo había sido quemado y todas las demás personas se las habían llevado cautivas. Nos estamos dejando guiar por nuestro pensar, por nuestro sentir, por nuestra sabiduría. Dice que el Señor, de lo más vil y de lo más sucio, lo agarró para avergonzar a los sabios. Quiere decir que la sabiduría de este mundo no te dice que vas a tener la vida eterna. Que a veces somos ciegos porque vemos con nuestros ojos físicos, no con nuestros ojos espirituales. Dice la palabra que si tu ojo te hace pecar, quítatelo, sácatelo. Es mejor entrar con un solo ojo al cielo que entrar con los dos ojos al infierno. Que si tu mano te hace pecar, quítatela. Es mejor entrar con una mano al cielo que con dos manos al infierno. Que si tu sabiduría te está haciendo pecar, renovaos vuestro entendimiento. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la sabiduría está la inteligencia, el fortalecimiento. Te voy a poner un ejemplo. Si ayer caminaste por una calle oscura, sola, ténebre, lúgubre, y te habían dicho que ahí asaltaban, ¿por qué no fuiste sabio y te fuiste por otro lado? Ah, pero es que decimos, no, es que el Señor está conmigo, yo voy y me meto ahí. ¿Estás seguro que el Señor te mandó ahí o que tú te metiste ahí por voluntad tuya? Y aún así hay gente que pasa por ahí, lo asaltan, lo dejan casi muerto y lo primero que dicen, y ay Señor, no me cuidaste. ¿Acaso el Señor te mandó a pasar por ahí? Pasaste por ahí porque tú quisiste, porque te creíste la última Coca-Cola del desierto y porque pensaste que, no me pasa nada. Dios no te mandó ahí. Dejaste de ser sabio. No te hiciste sabio. Dejaste de ser sabio. Y si el Señor te manda a hacer algo, ve y hazlo. Si el Señor te manda. Pero si te está mandando tu carne, tus pensamientos, tus emociones, hacerlo, después no digas que las consecuencias es porque el Señor no estuvo contigo. Quiero tomarme estos minutos que nos quedan para que con estas bases bíblicas podamos orar. Porque en la palabra dice que el que quiera sabiduría, que la pida al Señor. Él es la fuente de la sabiduría. Es la fuente de tus y de mis decisiones. Quiero que me acompañes en esta pequeña oración. Tal vez para algunos va a ser muy simple, pero que para Dios está hecha con todo el corazón. Y eso es lo que el Señor ve. Él escudriña vuestros corazones. Quiero que si estás ahí conmigo, puedas hacer esta pequeña oración conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú pones el momento y el lugar
para que tu palabra sea dada, para que tu palabra sea fortalecida, para que tu palabra sea llevada a cada rincón de este planeta. Padre, te pido que todo espíritu de distracción, de estupor, Señor, sea mandado a los lugares áridos y secos en tu nombre. Y que esta palabra cale, llegue, penetre, haga mella en nuestros corazones. Te pido que allá donde nos están escuchando, desde cualquier rincón del planeta donde nos estén escuchando, puedan darse cuenta, Señor, que tú eres lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Que nada se mueve si no es por tu voluntad, que es agradable y perfecta. Tu palabra dice que el que quiere sabiduría, que te la pida, Señor. Y tú también dices en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Hoy venimos delante de ti, Señor, a buscar sabiduría de lo alto, a no dejarnos guiar por nuestras emociones, sino a que tu Espíritu Santo nos guíes, nos fortalezcas en cada decisión que tomemos. Señor, si tenemos que movernos de un lugar a otro, que seas tú, como dice en el Salmo 109, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que tú seas el que alumbre el camino en el cual debo seguir, Señor. Que no sea por mi propia sabiduría, ni por mi conocimiento humano. Que sea porque tú me has transformado para tomar una gran decisión en mi vida. Gracias, Padre, porque te ponemos en tus manos todo pensamiento, llévalo cautivo a tu obediencia, a la obediencia tuya conforme a tu voluntad, Padre. Que todo sentimiento, todo pensamiento, Señor, seas tú el que lo pone en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Y que tú permitas, Señor, que nos guíe tu santa presencia. Padre, gracias, porque sé que tú nos estás escuchando, Señor. Que no somos perfectos y que cometemos errores y a veces hasta horrores. Pero que tu Espíritu Santo sea el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Toma el control de cada situación en nuestra vida. Toma el control de cada decisión en nuestra vida. Y toma el control de cada acción en nuestra vida. Para que el temor hacia ti sea el que nos lleve a hacer las cosas en orden. No permitas, Señor, que el enemigo gane, porque no hay batalla que tú no puedas ganar. Para ti no hay nada imposible. Y la primera batalla, el primer campo de batalla es en nuestra mente, Padre. Así que te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y también puedas ayudarnos a pasar nuestras consecuencias, Padre, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser sabios cada día más. Ayúdanos a fortalecer, a ejercitar la sabiduría en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y permítenos ser guiados por tu santa presencia, Padre. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú das la sabiduría, esa que viene de lo alto, esa que no permite que el enemigo quite, sino que al contrario, tú la multiplicas, Señor, en nuestra vida. Cada día, llévanos más y más a ser sabios en ti, a formarnos en ti, a crearnos en ti, a organizarnos para tu voluntad. Gracias, Padre eterno, porque
sabemos que tú tomas el control de nuestra vida. Sabemos que hay personas que tal vez han visto que lo que han hecho hasta el momento no ha sido lo correcto y tal vez hoy se arrepienten. Pero qué bueno que haya arrepentimiento. Que no sea remordimiento, sino que sea arrepentimiento. Y que busquen verdaderamente el verdadero camino, que es Jesucristo. Que dice en tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por habernos hablado en esta hora, por darnos, Señor, ese paso hacia la sabiduría que viene de ti, por revelarnos hoy que tú eres no solo amor ni misericordia, sino también que tú eres sabiduría, que tú eres omnipresente porque estás en todo lado, eres omnisciente porque lo sabes todo, y eres omnipotente porque lo puedes todo. Y así como lo puedes todo, tú puedes darnos sabiduría hasta que sobre y abunde. Dice tu palabra, amados, yo quiero que sean prosperados en todo. Y también eso todo habla de que cada día seamos más y más sabios. Y que no nos dejemos guiar por nuestra carne, sino que nos dejemos guiar por nuestro espíritu. Los bendigo grandemente. Les mando muchas bendiciones de lo alto. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias por no escuchar al mensajero, sino que escuchar el mensaje. Gracias por darte un tiempo de tu vida para poder escuchar el mensaje. Gracias a todas las personas que están ahí conectadas. Gracias por poner atención a este mensaje, a este momento. Mandamos saludos a Lisette Ruiz. Muchas bendiciones, dice, para todos. Amén. Linda palabra. A Tania, allá en Costa Rica, y a mis sobrinas Marshall y Dominic. Mandamos un fuerte abrazo. Creo que es Dominic o Marshall que pusieron. Gracias, tío. Muchísimas gracias. A Cruz Pérez también, muchísimas gracias por estar ahí. Y a la gente que estuvo también escuchando, que el Señor los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor les dé paz, les dé amor y les dé sabiduría para poder guiar todo lo que venga de ahora en adelante. Bendiciones, muchísimas gracias. Se despide su amigo y servidor, el pastor Ernesto Hernández, de acá desde Jalapa, Veracruz, Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Date la vuelta, cámbiate a una señal diferente, una señal que transmite vida desde Jalapa, Veracruz, México, para todo el mundo. Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Es nuestra radio.